El siguiente video pretende explicar los diferentes indicadores de rentabilidad, también llamados de rendimiento o lucratividad. Bueno, antes de empezar a hablar de los indicadores de rentabilidad, quiero mostrarles nuestro menú principal, el cual contiene todos los temas que hablaremos durante la realización de este video. Empezaremos hablando de la definición, ¿para qué nos sirven los indicadores de rentabilidad? Y seguiremos después con cada uno de los indicadores, comenzando por el margen bruto, seguido del margen operacional, margen neto, rendimiento de patrimonio ROE y rendimiento del activo total ROA. Seguiremos también con las fórmulas de cada uno de esos indicadores para poderlas aplicar, y asimismo daremos la interpretación de unos ejercicios que realizaremos para que ustedes puedan entender mejor lo que estamos trabajando. Empecemos. Definición. ¿Para qué nos sirven los indicadores de rentabilidad? Los indicadores de rentabilidad nos sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista de los inversionistas, lo más importante para analizar a la hora de aplicar estos indicadores es la manera de cómo se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa. Retornemos nuevamente a nuestro menú principal y ahora vamos a hablar de nuestro primer indicador, el margen bruto. Aquí tenemos la fórmula del margen bruto, que está dada por la utilidad bruta sobre las ventas netas. Para poder aplicar esta fórmula realizaremos un ejercicio. Para esto necesitamos un estado de pérdidas y ganancias de la empresa XYZ, una empresa dedicada al sector industrial. De aquí extraeremos la utilidad bruta y las ventas netas. No sobra decir que la utilidad bruta es el resultado de restarle a las ventas netas el costo de ventas. Continuemos. Bueno, aquí ya tenemos la información un poco más desglosada y vamos a aplicar nuestra fórmula. Decimos que el margen bruto es igual a la utilidad bruta dividido las ventas netas. Esto nos da como resultado 0.274, que convertirlo a porcentaje nos da 27.4%. Vamos ahora al año 2 para que ustedes entiendan mejor cómo se aplica la fórmula. Margen bruto es igual a la utilidad bruta dividido las ventas netas. Esto nos da como resultado 0.134, que convertirlo a porcentaje nos da 13.4%. Estos resultados no nos sirven de nada si no les damos una debida interpretación, así que regresemos a nuestro menú principal y vamos a la interpretación de resultados. ¿Qué significan estos resultados? Que en el año 1 todas las ventas que se generaron en la empresa nos dieron una utilidad bruta del 27.4% y en el año 2 una utilidad bruta del 13.4%. En otras palabras, que por cada 100 pesos invertidos en el año 1 nos generaron una utilidad del 27.4 pesos y en el año 2 una utilidad de 13.4 pesos. Bueno, hay datos para tener en cuenta. En las empresas comerciales el costo de ventas es el mismo costo de la mercancía vendida, pero para las empresas industriales el costo de ventas está dado por el costo de producción más los inventarios del producto terminado. El método que se utiliza para valorar los diferentes inventarios puede incidir sobre el costo de ventas y por lo tanto sobre el margen bruto. Para continuar hablando de los indicadores de rentabilidad, seguiremos ahora con el margen operacional. Nepri se va a encargar de explicarles qué es el margen operacional. Bueno, en ese orden de ideas, como decía mi compañero Fernando, seguiremos con el margen operacional. El margen operacional está dado por la utilidad operacional dividido las ventas netas. Para ello seguiremos con el mismo ejemplo que veníamos manejando, el estado de pérdidas y ganancias de la empresa XYZ. De aquí extraeremos la utilidad operacional y las ventas netas. Ya teniendo los datos específicos y concretos que necesitamos para realizar el cálculo del margen operacional, decimos que la utilidad operacional dividido las ventas netas nos da un igual de 0.205 convertido a porcentaje, un 20.5% de utilidad operacional en el año 1. Seguiremos con el año 2. Utilidad operacional dividido ventas netas para un igual del 0.062 en porcentaje, un 6.2% de margen operacional para el año 2 de la misma compañía que venimos manejando. Iremos a darle la debida interpretación a estos resultados. Lo que nos quiere decir este indicador es que la utilidad operacional correspondía a un 20.5% para el año 1 y un 6.2% para el año 2. Dicho en otras palabras, significa que por cada 100 pesos vendidos en el año 1 se generaron 20.5 pesos y 6.2 pesos en el año 2 del mismo procedimiento.
Bueno, algunos datos que debemos tener en cuenta y que no debemos olvidar en el momento de calcular este indicador es que la utilidad operacional no solo está influida por el costo de venta, sino también por los gastos operacionales. Debemos recordar que los gastos operacionales corresponden a los gastos de administración y a los gastos de ventas. No se deben tener en cuenta para este cálculo los ingresos que provengan de fuentes diferentes a la actividad propia de la empresa. Los gastos financieros no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que no son debidamente utilizados, es decir, la empresa puede estar en marcha sin tener que incurrir en estos gastos. El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa para saber si es o no lucrativa. Para seguir con la estructura que hemos venido manejando, daremos paso a Lina, quien se encargará de explicarnos qué es el margen neto. Bueno, ahora miraremos en qué consiste el margen neto. Su fórmula está dada por la utilidad neta sobre las ventas netas. Para ello utilizaremos el estado de pérdidas y ganancias de la empresa XYZ, que es el que hemos venido manejando. Entonces, de este estado necesitamos el dato utilidad neta y ventas netas. Ahora, teniendo la información un poco más desglosada, tenemos utilidad neta sobre las ventas netas. Esto nos da igual a 0.147, en porcentajes el 14.7%. Ahora, para entender un poco mejor los datos obtenidos, iremos a la interpretación. Entonces tenemos que la utilidad neta correspondió al 14.7% en el año 1 sobre las ventas netas y es 6.2% en el año 2 sobre las ventas netas. Podemos también verlo de la siguiente forma, que por cada 100 pesos vendidos en la empresa, 14.7 pesos correspondieron a la utilidad neta en el año 1 y en el año 2, 6.2 pesos correspondieron a la utilidad neta. Entonces ahora debemos tener en cuenta también varios aspectos. Primero, que todo lo que afecta al margen operacional y al margen bruto afecta de igual manera al margen neto, como lo son los costos de ventas y los gastos operacionales. También que el margen neto está influenciado por otros ingresos y egresos no operacionales y por la provisión para el impuesto de renta. También debemos, en el momento de realizar el cálculo del margen neto, compararlo con el margen operacional para establecer si la utilidad es de la operación propia de la empresa. Otro aspecto para tener en cuenta es que podemos decir que dependiendo de la importancia de los renglones con los cuales se calcula el margen neto, este nos puede dar inferior, superior o igual al margen operacional. Para el caso de nuestra empresa, en el año 2 la utilidad neta nos dio 6.2% y en el margen operacional nos dio al igual también 6.2%. Ahora iremos al rendimiento del patrimonio, también llamado ROE. Su fórmula está dada por la utilidad neta sobre el patrimonio. Entonces, para eso utilizaremos el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la empresa XYZ. De ahí tomaremos la utilidad neta y el total del patrimonio. Entonces tenemos utilidad neta, la dividimos en el patrimonio y nos da igual a 0,149, pasado a porcentajes del 14.9%. Ahora lo realizamos con el año 2, que es lo mismo, utilidad neta dividido en el patrimonio. Nos da igual 0.083 y pasado al porcentaje es 8.3%. Ahora iremos a la interpretación de los datos obtenidos. Entonces tenemos que para el año 1 fue el 14.9% y para el año 2 del 8.3%. Entonces decimos que las utilidades netas correspondieron al 14.9% del patrimonio en el año 1 y al 8.3% del año 2. O podemos decir que los socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 14.9% en el año 1 y del 8.3% en el año 2. Finalmente le haremos paso a Netflix, que nos va a explicar en qué consiste el ROA. Bueno, ya por último hablaremos del rendimiento sobre el activo total o comúnmente llamado ROA. La fórmula del ROA está dada por utilidad neta sobre activo total bruto. Para ello recurriremos al estado de pérdidas y ganancias de la misma empresa más el balance general de la empresa, donde tendremos únicamente la parte del total de los activos. Para el cálculo de este indicador necesitamos la utilidad neta y el activo total. Recordemos que el activo total es el total activos, el activo total bruto es el total activo sumándole la depreciación y la provisión. Su fórmula está dada así. Teniendo únicamente la utilidad neta que ya extraímos anteriormente y el activo total bruto que ya explicamos cómo se sacaba, entonces decimos que utilidad neta dividido activo total bruto nos da un igual del 0.054 para un porcentaje del 5.4%. Hagámoslo con el año 12. Utilidad neta dividido activo total bruto para un igual del 0.028 para el año 2 en porcentajes un 2.8%. Finalmente iremos a la interpretación de los resultados. Lo que nos quiere decir este indicador es que la utilidad neta con respecto al activo total correspondió a un 5.4% en el año 1 y a un 2.8% en el año 2.
Dicho en otras palabras, que por cada 100 pesos que se invirtieron en activo total se generaron 5.4 pesos para el año 1 y 2.8 pesos para el año 2. Este indicador nos muestra la capacidad del activo para generar utilidades independiente de la forma como haya sido financiada, ya sea deuda o sea patrimonio. Ya por último debemos tener en cuenta a la hora de calcular este indicador la limitación que implica el hecho de tener que calcular unas utilidades en pesos actuales contra unos activos fijos al costo de años anteriores. Por último, iremos a los créditos, ya que este video no lo hubiéramos podido realizar sin la ayuda y los datos del libro Análisis Financiero Aplicado de Héctor Ortiz Anaya, información e imágenes sacadas de www.unillanos.edu.co, imágenes obtenidas de Google y la valiosa colaboración de nuestro editor Germán Ricardo Afanador. Y recuerden que ahora saben más acerca de indicadores de rentabilidad gracias a Fernando Roa, Nefris Penagos y Lina Moreno. Ya para terminar, este video se realizó por estudiantes de la Universidad de Los Llanos, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas, programa de mercadeo bajo la supervisión de Blanca Iris y de la materia de análisis financiero bajo la supervisión del docente Carlos Hernán Pérez.